Buenas noches, soy Juan Carlos Arce Espinosa. Voy a exponer del trabajo Producto Académico 3, que lleva por título abreviado ANTA. Somos 4 integrantes, pero solo 3 hemos desarrollado como el primer tema, o hemos dividido en 3 partes. Ya la primera parte me toca a mí, empezando de la introducción. Entonces voy a exponer. Introducción. En el marco del año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, la creación de organismos constitucionalmente autónomos ha sido una herramienta crucial para salvaguardar el Estado de Derecho y mejorar la eficiencia de las funciones públicas en Perú. La Agencia Nacional de Transparencia y Anticorrupción surge como una respuesta necesaria ante la persistencia y perniciosa corrupción que socava la confianza de las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo económico y social del país. La Constitución Política del Perú establece la existencia de órganos autónomos, los cuales operan independientemente de los poderes tradicionales del Estado, como poder ejecutivo, legislativo, judicial. Esta autonomía permite a dichos organismos actuar con especialización y sin interferencias externas, contribuyendo así a una mejor gobernanza y equilibrio de poderes. La ANTA se propone como una entidad especializada enfocada en combatir la corrupción y promover la transparencia en todas las esferas del gobierno. Esta iniciativa corresponde a la urgente necesidad de mecanismos más efectivos para enfrentar los escándalos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios y afecta la integridad del sistema público. La creación de la ANTA está respaldada por un marco legal sólido, tanto nacional como internacional, la Constitución del Perú, junto con la normativa internacional ratificada por el país, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, proporcionada las bases para el establecimiento de un organismo dedicado a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, la legislación nacional, como Ley de Transparencia y Acceso a las Informaciones Públicas, y la ley que regula protección de denunciantes de corrupción, fortalece la justificación legal para la creación de esta nueva agencia. En este contexto, la propuesta legislativa para creación de la ANTA busca definir claramente su estructura, objetivos y funciones, asegurando su autonomía administrativa, económica, funcional. La ANTA se diseña para actuar de manera eficaz y transparente, coordinando esfuerzos con otros órganos del Estado y promoviendo una cultura de integridad, responsabilidad en la administración pública. Agencia Nacional de Transparencia y Anticorrupción. De acuerdo con la Plataforma Digital del Estado,
la Constitución Política del Perú con el objetivo de salvaguardar el Estado de Derecho y lograr una mayor eficiencia en ejecución de ciertas funciones, ha establecido una serie de mecanismos autónomos como cuales no dependen de ninguno de los tradicionales poderes del Estado, como poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos organismos constitucionales autónomos cuentan con una estructura y competencias propias, por lo que les permite actuar con independencia y especialización en ámbitos clave para el desarrollo del país. De esa manera, la Constitución ha buscado crear centros de decisión y acción autónomas que contribuyen a un mejor gobernanza y a un mejor equilibrio de poderes. Contexto y justificación. La corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta Perú, afectando no solo la confianza en las instituciones públicas, sino también el desarrollo económico social de nuestro querido Perú. Los escándalos de corrupción han involucrado a altos funcionarios, ¿no? Entonces, los altos funcionarios están involucrados en tema de la corrupción y han evidenciado la necesidad urgente de mecanismos más efectivos para combatir este flagelo, para lo cual la propuesta de creación de un nuevo organismo constitucionalmente autónomo propuesto es la Agencia Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Tenemos fundamentación legal, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, tenemos la normativa internacional ratificada por Perú, tenemos legislación nacional y tenemos precedentes de órganos autónomos. Entonces vamos a empezar por Constitución Política del Perú, los artículos más relevantes inherentes a la corrupción e inherentes a adoptación de nuevos mecanismos de control de anticorrupción. Por ejemplo, el artículo 39 establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación y que sus actos y decisiones deben servir a los intereses generales del país. Artículo 44. Declara como deberes primordiales del Estado la defensa de la soberanía nacional, la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población de amenazas contra su seguridad y la promoción de bienestar general. Artículo 84. Menciona la existencia de la Contraloría General de la República como un órgano autónomo, sentando un precedente para la creación de otros organismos autónomos. El artículo 200 regula los derechos fundamentales de la persona y los mecanismos de protección, incluyendo la acción de habeas data que garantiza el acceso a la información pública, un principio clave para la transparencia. En normativa internacional ratificada por Perú, tenemos, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Perú es asignatario de esta convención que, de acuerdo a las Naciones Unidas en 2004, obliga a los estados
partes a adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir la corrupción, la creación de un organismo autónomo dedicado a la transparencia y anticorrupción estaría alineada con estas obligaciones internacionales. También tenemos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece compromisos similares a los de la UNCTAD, promoviendo la creación de mecanismos para la prevención, detección y sanción de la corrupción. En legislación nacional tenemos, por ejemplo, ley número 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Promueve la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información pública. La nueva agencia fortalecería la implementación de esta ley. Ley número 29976, ley que regula la protección de denunciantes de corrupción. La protección a denunciantes es un componente fundamental de la lucha contra la corrupción y un organismo dedicado podría mejorar significativamente su implementación. Tenemos precedentes de órganos autónomos, tales como Contraloría General de la República. Su existencia como órgano autónomo encargado de supervisar y controlar los recursos públicos proporciona un modelo legal y estructural para la creación de un organismo con funciones especializadas en transparencia y anticorrupción. También tenemos Defensoría del Pueblo, como entidad autónoma que vela por los derechos fundamentales, ofrece un precedente adicional sobre la viabilidad y necesidad de organismos autónomos en la estructura del Estado peruano. Entonces, son estos organismos que ven, controlan, y hay ciertas instituciones autónomas también que pueden estar al trayecto o al control de la anticorrupción. Muchas gracias, profesor.